¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este sentimiento llamado Excel con el temario de certificación MO 200, Excel 2019, nivel asociado. El siguiente tema es resumir los datos visualmente. Lo vamos a hacer con el subtema insertar minigráficos. Vámonos al portal del propio Microsoft y vamos a ver qué nos dice. Dice, usar minigráficos para mostrar las tendencias de los datos. Un minigráfico es un pequeño gráfico en una celda de hoja de cálculo que proporciona una representación visual de los datos. Utilice minigráficos para mostrar tendencias en series de valores, como aumentos o disminuciones estacionales, ciclos económicos o para resaltar valores máximos y mínimos. Coloque un minigráfico cerca de sus datos para lograr el mayor impacto. Aquí viene un video de cómo se agregan los minigráficos. Aquí viene cómo se agrega un minigráfico, selecciona una celda en blanco al final de una celda de datos, seleccione insertar y elija tipo de minigráfico como línea o columna, seleccione celdas de la fila y aceptar en el menú. Más filas de datos, arrastre el controlador para agregar un minigráfico para cada fila. Dar formato a un gráfico de minigráfico, seleccione un minigráfico, seleccione un minigráfico y a continuación seleccione una opción. Línea, columna, ganancia, pérdida, active marcadores, seleccione estilo, seleccione color minigráfico, grosor, color del marcador. Si los datos tienen valores positivos o negativos, eje para mostrar el eje. Vamos a ver de qué trata esta parte. Vamos a abrir a nuestro querido Excel y en esta ocasión vamos a abrir un libro en blanco y vamos a generar la información aleatoriamente. Vamos a poner a los meses de este lado y los días de lunes a viernes de este lado. Entonces aquí lo que vamos a hacer, ya pusimos enero, arrastramos hasta diciembre. Acá vamos a arrastrar hasta viernes. Luego vamos a seleccionar este rango de celdas que está contenido dentro de los días y los meses y vamos a aplicar una función aleatorio entre y le vamos a decir que va a ser entre 1000 y 100,000. Y voy a dar control enter. Ya se generaron aleatoriamente los números. Voy a copiarlos como valores, control C y voy a pegarlos a O, V, V. Ya los pegué como valores. Y con esto vamos a empezar a trabajar nuestros minigráficos. Entonces nos dice que para generar un minigráfico tenemos que ponerlos al final de la serie de datos, en este caso la celda J5. Vamos a darle un poquito de formato a esto. Por ejemplo, podemos decirle que sea un formato de tabla. Y vamos a darle este de acá. Decimos aceptar. A lo mejor aquí lo vamos a cambiar, le vamos a poner mes. Listo. Ya tiene formato como tabla. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a generar los minigráficos. Entonces, lo que podríamos hacer para generar un minigráfico es irnos a la pestaña insertar, grupo minigráficos, y aquí aparecen de líneas, columnas o pérdidas y ganancias. En este caso, si escogemos uno de líneas, como ya habíamos seleccionado previamente la celda J6, aquí ya aparece ubicación J6, pero nos dice el rango de datos, por ejemplo, va a ser de lunes a viernes para enero. Damos clic en aceptar y en ese momento se genera el minigráfico de líneas para enero, de lunes a viernes. Si nosotros quisiéramos que el minigráfico se hiciera para cada una de los registros, tendríamos que copiar nuestro minigráfico hacia abajo, ¿vale? Y con eso tenemos nuestro minigráfico. Otra forma de hacerlo de- para no tener que hacerlo en, desde una sola celda, lo que podemos hacer es seleccionar el rango de celdas donde queremos los minigráficos. Vamos a la parte de insertar. En este caso vamos a poner uno de columnas. Aquí nos dice en dónde va a estar ubicados. Seleccionamos nosotros también todo el rango completo, aceptar. Y en ese momento ya no tuvimos que copiar cada uno de estos datos a cada uno de los renglones. Pero, por ejemplo, ¿cómo sabemos que este corresponde a julio? Por ejemplo, seleccionamos el gráfico, se activa la pestaña mini gráfico en el grupo minigráficos, editar datos. Aquí viene establecer los datos del minigráfico y en ese momento vemos que únicamente está utilizando los datos del renglón o la fila del mes de julio como tal. Posteriormente nos dice que estos minigráficos los podemos editar. En la pestaña minigráfico nos aparecen los estilos, donde aparecen todos los estilos que podemos tener para el minigráfico. Por ejemplo, en este caso, este es un amarillo oscuro, énfasis de estilo de minigráfico 4, más oscuro 25, y lo ponemos a aplicar. Entonces aquí también nos puede decir, ¿sabes qué? Lo quiero cambiar a líneas, quiero que sea de columnas, de pérdidas y ganancias,
que pues no, como los números son muy parecidos, por eso es que no se ve muy claro. Vamos a dejarlo en columnas. Luego, por ejemplo, si están en de líneas, podemos decirle cuál es el punto más, punto alto, el punto bajo, puntos negativos en caso de que hubiera, el primer punto, el último punto, marcadores para cada uno de los meses como tal, el color del mini gráfico, aquí lo podíamos cambiar. Estos son los colores del tema, los colores estándar, el color del marcador, qué color queremos que tenga, los puntos, los marcadores, punto alto, punto bajo, punto, primer punto, último punto, la parte de los ejes, desagrupar y borrar, ¿sale? De esto trata la parte de los mini gráficos. Por ejemplo, si nosotros lo eliminamos, voy a dar aquí control menos para eliminarlo, le decimos aceptar. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos todos nuestros datos, nos aparece aquí un control de análisis rápido. Si nosotros le damos clic ahí, nos aparecen varias opciones y entre una de ellas es acá, mini gráfico. Entonces también acá podemos decirle, ¿sabes qué? Quiero uno de líneas. Podemos decirle, ¿sabes qué? De mini gráficos, quiero uno de columnas o le voy a dar control Z, podemos decirle el de pérdidas y ganancias, que en este caso, pues vimos que como son muy parecidos los datos, no nos va a mostrar mucha diferencia. Podemos dejar y acá están los estilos, escogemos este estilo y queda de esta forma. ¿Vale? Es otra forma de agregar los mini gráficos rápidamente y la otra también para quitarlos en esta parte de acá, le damos clic y le decimos acá borrar mini gráficos. Bueno, aquí no viene la parte de para quitarlos como tal, pero bueno, aquí es una forma para agregarlo más rápidamente y ya tenemos nuestros mini gráficos. Vamos a pasar al siguiente tema, que es aplicar formato condicional incorporado y el siguiente tema es eliminar el formato condicional. Vámonos a nuestro portal de Microsoft para ver qué nos dice sobre el formato condicional y nos dice que usar un formato condicional para resaltar información. Nos dice para qué versiones de Excel lo podemos ocupar y aquí está nuestro Excel 2019. El formato condicional puede ayudar a que los patrones y las tendencias de los datos sean más evidentes para utilizarlo. Debe crear reglas que determinen el formato de las celdas en función de sus valores, como los siguientes datos de temperatura mensual con valores de celda vinculados a valores de celda. ¿Sale? Entonces aquí viene un ejemplo de cómo se podría hacer. Este es un mapa de calor, se le llama como tal. Dice, puede aplicar formato condicional a un rango de celdas, ya sea una selección o un rango con nombre, una tabla de Excel y en Excel para Windows, incluso un informe de tabla dinámica. Nos dice que para Windows y para la web. Aquí vienen varias opciones, nos dice aplicar formato condicional a un informe de tabla, usar análisis rápido para aplicar formato condicional, descargar un libro de trabajo de muestra. Si nosotros le damos aquí, aquí aparece el archivo. Si lo abrimos en una nueva pestaña, nos va a aparecer el archivo para trabajarlo y aquí vienen pues los diferentes ejemplos que se pueden ir trabajando para ir siguiendo. ¿Sale? Vienen dar formato a celdas mediante una celda de colores, mediante una escala de colores, mediante barras de datos, dar formatos a las celdas mediante conjunto de iconos, contiene texto, número, fecha, hora, clasificado superior o inferior, que están por encima o por debajo de la media, únicos o duplicados, formato condicional, configurar tu propia regla, usar una fórmula para determinar qué celdas formatear, copiar y pegar formato condicional, buscar celdas que contengan formato condicional, administración de reglas de formato condicional, editar el orden en el que se evalúan las reglas de formato condicional, borrar formato condicional, que es el siguiente tema como tal, ¿no? Entonces aquí pueden consultar pues toda esta información, como pueden ver es bastante amplia. Vamos a ver de qué trata. Vamos a regresarnos a nuestro querido Excel y bueno, vamos a quitar los formatos como tal. Le vamos a decir add o F para quitar los formatos como tal. Seguimos teniendo un formato de tabla, pero lo que podemos hacer es decirle, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo como formato de tabla. Ahorita ya quitamos los formatos. Esto más que nada para hacerlo un poquito más visual. Únicamente vamos a delimitarlo. A lo mejor ponerle un borde. Vamos a ponerle primeramente todos los bordes y luego el borde exterior grueso para identificarlos. Entonces, el formato condicional ya viene predeterminado en nuestro querido Excel. Por ejemplo, seleccionamos el rango de celdas que queremos darle formato condicional. En la ficha inicio
En el grupo estilos aparece formato condicional. Dentro de formato condicional nos van a aparecer todas las reglas que ya vienen, digamos, predefinidas. En este caso son las reglas para resaltar. Es mayor que, es menor que, entre, es igual, texto que contiene una fecha, valores duplicados, reglas para valores superiores o inferiores, dice los 10 superiores, 10% de valores superiores, 10 inferiores, 10% de valores inferiores, por encima del promedio, por debajo del promedio, más reglas. Acá también aparecen más reglas. En la barra de datos nos aparecen los rellenos degradado de barra de datos, relleno sólido, más reglas, escalas de color. Estos son los mapas de calor que le llaman. Como pueden ver, cada que yo me voy poniendo en cada uno de ellos, de la configuración predeterminada, se van generando conjunto de iconos de tres flechas, pero color gris, triángulos, flechas igual, cuatro flechas, grises, cinco flechas de color, semáforos, semáforos con recuadro, eh, tres signos, cuatro semáforos y así sucesivamente. Indicadores, banderas, estrellas, cuatro clasificaciones, tres partes. Entonces, como pueden ir viendo, todos estos se pueden ir haciendo, que son los predeterminados, ¿vale? Y bueno, viene la parte de nueva regla, borrar reglas y administrar reglas. Por ejemplo, vamos a ver el de barra de datos. Si nosotros pusiéramos una barra de datos, por ejemplo, en este caso vamos a poner una difuminada, relleno degradado verde, como tal, y podemos ver que de acuerdo a las cifras que se generaron, pues es cómo se va llenando la barra. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si recordamos bien, nosotros hicimos valores aleatorios entre 1000 y 100,000? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros pusiéramos un valor atípico? Vamos a tratar de hacerlo en uno de los que estén muchísimo menores, por ejemplo, en este. Nosotros pusimos el aleatorio entre 100,000 y 1,000,000. Perdón, entre 1000 y 100,000. Vamos a poner 1,000,000 aquí para ver qué efecto tendría. 1, 2, 3, vamos a enter. Entonces, en este momento, nuestra barra de datos, pues le damos en la torre, ¿no? Porque ya no, esto no es muy visible, no sabríamos exactamente cómo se está comportando nuestra información. Entonces, lo que tendríamos que hacer es precisamente que aunque nosotros aplicamos un formato que ya viene predefinido, podemos irnos a formato condicional y viene la parte de administrar reglas y aquí vienen todas las reglas que están en esta hoja de cálculo como tal y podemos editarla. Podemos dar doble clic aquí, seleccionarla y decirle editar regla o decirle doble clic y en ese momento se abre el editor de reglas de formato. Por ejemplo, acá nos dice que la barra más corta está en automático, la barra más larga en automático, los valores también están en automático. Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos que se trabajara entre 1000 y 100,000, lo que tendríamos que decirle, ¿sabes qué? Es que la barra más corta va a ser con número y el valor va a ser 1000 y la barra más larga va a ser, en este caso también un número, y le vamos a poner que sea 100,000, los tres. Y bueno, aquí ya viene la parte de relleno degradado, relleno sólido, cómo sería, y aquí viene una vista previa. Vamos a darle aquí en aceptar. Le damos a aplicar, le damos a aceptar. Entonces, con ello vemos que ahora, aunque acá tenemos un valor atípico de 1,000,000, la barra se va a estar llenando de acuerdo a los valores desde 1000, el más pequeño, hasta 100,000, que es el límite con el cual se estarían generando estas barras de datos como tal. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros vamos a poner un conjunto de iconos y vamos a poner de flechas? Entonces, en este caso, pues todas las flechas nos aparecen para abajo, únicamente el del millón está para arriba. Es el mismo caso. ¿Por qué sucede? Porque es un valor atípico, ¿sale? Entonces, toma en cuenta el valor menor y el valor mayor y de acuerdo a ello, la configuración predeterminada está decidiendo qué es lo que va a mostrar. Entonces, lo que tendríamos que hacer es tener seleccionada nuestra información en formato condicional, nos vamos a administrar reglas como tal. En este caso ya tenemos dos reglas, vamos a quitar esta, vamos a eliminarla para hacerlo más claro, eliminar regla y vamos a editar esta de acá. Entonces aquí nos dice que la flecha verde está con un valor de 67, la flecha
amarilla está con un valor de 33 y esto está por porcentual, están por porcentajes, eso dice mayor o igual. Vamos a cambiarlo a número, vamos a cambiarlo a número y por ejemplo, nosotros vamos para que sea verde, le vamos a poner que sea a lo mejor a partir de 80,000, que sea mayor o igual a 80,000, va a ser verde. Luego, para que sea amarillo, le vamos a decir que sea mayor o igual a 50,000, por ejemplo. Damos tabulador y vemos que pues el resto dice menores a 50,000. Si nosotros le decimos aquí aceptar y aceptar, entonces en ese momento ya es un poquito más legible nuestra información como tal, ¿no? Podemos ver aquí que pues ya los verdes son los que están de 80,000 hacia arriba, los amarillos de 50,000 hacia arriba y los rojos de 49, bueno, menores a 50,000 como tal, ¿vale? Entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos agregar el formato condicional que viene predeterminado, pero nosotros también podemos decirle, ¿sabes qué? Nosotros podemos borrar las reglas. De aquí dice, borrar reglas de todas las celdas seleccionadas, de toda la hoja o de esta tabla. Si le decimos que de las celdas seleccionadas ya las tenemos seleccionadas, lo borramos, ¿vale? Entonces también podemos hacer nuestras propias formato condicional haciendo nueva regla y nosotros podemos ponerle aquí, puede ser aplicar formato a todas las celdas según los valores, aquí vienen los valores, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, aplicar formato únicamente a los valores con rango, aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio, aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados, utilizar una fórmula. Entonces aquí en esta fórmula podríamos decirle que a lo mejor le decimos igual, sí, aquí no tenemos el asistente de funciones, lo tenemos que hacer ahora sí que a capela y le vamos a decir que si la celda, en este caso, vamos a ver, vamos a hacer un suma esto, es 6, pero vemos que nos la puso como una referencia absoluta. Entonces vamos a hacerlo a referencia relativa, presionamos F4 tres veces, le ponemos si este valor es mayor a 50,000, entonces va ¿qué es lo que va a hacer? De hecho, no necesitamos ni siquiera el sí. Aquí va a corroborar que si el valor de la celda es 6 es mayor a 50,000, aquí va a dar un verdadero o un falso. Entonces, si este valor es mayor a 50,000, ¿qué va a hacer? Pues nos vamos acá en la parte de formato y le vamos a decir, ¿sabes qué? Si es mayor a 50,000, lo que vas a hacer es que, por ejemplo, en el relleno le vas a poner un relleno verde. Y le vamos a decir que la fuente va a ser negrita, va a ser de un color, si le pusimos este verde, para que se note, vamos a dejarlo el negro y vamos a decirle que va a ser una fuente de tamaño eh, negrita, ok, aquí no me deja cambiar. Ok, vamos a dejarlo ahorita con el formato negrita. No, en la parte de la fuente no me está dejando, me la tiene deshabilitada. Vamos a dejarlo así y vamos a decirle la parte de aceptar y vamos a decirle aceptar. Entonces, nosotros hicimos una fórmula personalizada en la cual le dijimos que los valores que tuvieran un valor mayor a 50,000 los ibas a pintar de relleno verde y en este caso sí les puso el formato de negrita como tal, ¿sale? Entonces, estos son la forma en la que podemos nosotros trabajar con el formato condicional y esto nos sirve para checar pues diferentes, cómo se está comportando la información o detectar cuáles valores son los que cumplen con lo que estamos requiriendo, ¿vale? Entonces, con esto damos por terminado este video que trató sobre los temas de insertar mini gráficos, aplicar formato condicional incorporado y eliminar el formato condicional. Bueno, aquí si quisiéramos borrar el formato condicional, pues tenemos seleccionado las celdas, nos vamos a la pestaña inicio, el grupo eh, edición, y aquí también, por ejemplo, le podemos decir borrar formatos o está en el formato condicional, le decimos borrar reglas
y le decimos borrar reglas de toda la hoja. Y con eso damos por terminado la sesión del día de hoy. Espero les sirva mucho y como aprendió a decir Terminator, hasta la vista, babies.